Antes que nada, bienvenido, bro. Gracias. Tú eres una de las personas con las que yo tiendo a reunirme prácticamente toda la semana. Logramos coincidir ahí en Fuente. Y siempre que nos vemos allá tenemos muy buenas conversaciones, ya sea cosas que se dan ahí en el grupo, e incluso en ocasiones nos hemos sentado tú y yo solo ahí a teorizar. Entonces, partiendo de esa base, de las conversaciones que hemos tenido, pues me nació el deseo de invitarte. Porque yo sé que tú tienes mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con ginecología. Entonces, es un tema muy profundo porque es un mundo en el que está la parte de prevención del embarazo, pero está también lo que es la gestión del embarazo y todo lo que viene después. O sea que la idea es que vayamos desarrollando cada una de esas capas hoy. Vamos arriba. Entonces, ¿por dónde tú quieres que empecemos? ¿Por esa parte? ¿Por lo que es prevención? Vamos a empezar con la prevención, sí, que es el más largo. ¿El más largo? De las cosas que más se han investigado en la medicina son anticonceptivos de todo tipo y son orientados a sexo femenino. ¿Cuántas décadas tienen los métodos anticonceptivos siendo ya utilizados popularmente? Los métodos anticonceptivos deben tener como 70, 80 años. O sea, de uso amplio. Pues el más común es la píldora anticonceptiva. Ok. Y eso me imagino que ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Va como todo, ha ido cambiando mucho. Cada vez son menos, se logran menos efectos secundarios. Pero lo interesante de ello es que dependiendo del paciente que tú tengas, o sea, que dependiendo de sus condiciones, tú le plantees las opciones que son aptas para ese paciente, pero que el paciente lo elija. Debe ser un método que al paciente le guste. Es diferente. Por ejemplo, si uno va a un cardiólogo y te dice, mira, tú eres hipertenso, el cardiólogo va a elegir tu fármaco. O sea, uno no tiene ninguna opinión en eso como paciente, pero en el caso del método debe acomodarte. O sea, a la paciente debe acomodarle. Ok. Alrededor de eso yo quisiera hablar de algunas prácticas que en mi tiempo eran comunes. Ya hoy en día, aunque siguen siendo comunes, ya tú encuentras por lo menos opiniones polarizadas con respecto al tema. Por ejemplo, se veía una joven en su desarrollo adolescente que iba a un ginecólogo y le ponían pastillas anticonceptivas para contrarrestar cualquier cosa, ya sea tema de acné, ya sea tema del mismo periodo menstrual que tiende a ser muy, muy severo en ella. O sea, se veía como un antídoto. Como vamos a ponerte en esta pastilla anticonceptiva para regularte. Eso era una práctica común antes. Antes sí. Ahora mismo el problema ha rotado. O sea, hay mucho más oferta de métodos diferentes. Y en el caso de los ginecólogos con una práctica, pues bueno, apegada a lo que debe ser, esa paciente que empiezan a tener vida sexual, o sea, pacientes jóvenes, tú lo que debes buscar es usar métodos que sean a largo plazo y que no sean dependientes del usuario. O sea, que tú lo colocas un día, tú como médico, y tú lo retiras a otro. O sea, el lapso de tiempo que dure, dependiendo si es un DIU, si es un implante subdérmico. Cosa que la efectividad del método no va a variar por el usuario, por la responsabilidad o irresponsabilidad que tenga esa paciente que, por definición, por su edad, va a incurrir en falla. Sí, pero a lo que yo me refiero es a jóvenes que aún no son sexualmente activas, que aún así la ponían en método anticonceptivo. Eso no debe ser. Pero tú seguro has visto casos como eso, ¿verdad? Antes usaban, con la paciente que tenían periodo muy agresivo, le colocaban anticonceptivo porque como es la suplementación de una carga hormonal continua, hace que cuando esa paciente ve periodo usando el método, es por deprivación. O sea, se detiene el suministro de la hormona y entonces el endometrio se descama y ella sangra. Cuando ella vuelve y empieza a suplementarla, entonces se frena. Y entonces lograban contrarrestarlo de esa forma, pero
El problema es que los efectos secundarios que tenían esas píldoras, que además eran de carga hormonal elevada y no eran de hormona bioidéntica, pues también se lo estaban regalando a la paciente. Pero en ese momento esa era la información que se tenía. Okay. O sea, era una práctica que en su momento estaba normalizada y se descontinuó. Ya eso no... Ya después, cuando tú vas viendo en retrospectiva que no necesita carga hormonal alta para lograr tu efecto, entonces empezaron a reajustar a dosis mínima y entonces después pasamos a lo de hormona bioidéntica, que no sintetizada de animal, y entonces, bueno, mejoraron mucho más. Pero igual, como quiera, hay efectos o consideraciones que hay que tener antes de colocar. O sea, no todas te califican para la pastilla. Okay. Y según el manual, el que se usa hoy en día, ¿qué se recomienda ante esos casos en donde antes a una joven se le ponía un anticonceptivo? No, tú lo que haces es que le das tratamiento sintomático para el dolor. Pero los primeros ciclos de las mujeres siempre son ciclos. Primero son irregulares y son ciclos, suelen ser de sangrado bastante abundante, o sea, suelen ser muy marcados. Tarda en mejorar, eso tarda 3 a 5 años y ya ellas se regularizan después. Ok. Bien, eso me queda claro. Otra duda que tengo con respecto a ese mismo tema es ¿qué repercusión tiene el uso prolongado de anticonceptivos? ¿Estaríamos hablando de la pastilla o? Cualquier método. O tú me dirás qué diferencia puede haber dependiendo del método. Mira, ahí va a depender porque en el caso de la pastilla o las inyecciones, que hay inyecciones mensuales, inyecciones de 3 meses, todos esos métodos son, en el caso de la pastilla, una carga hormonal baja diario que logra hacer un efecto. Pero el efecto es sistémico, la pastilla hace el efecto a todo el cuerpo. En el caso de las inyecciones es de depósito. Tú inyectas una carga hormonal muy alta y el organismo la va a ir consumiendo a lo largo del periodo para el cual está diseñado. Esos son de depósito. Y entonces ese tiene otro tipo de efectos secundarios. Y hay métodos que tienen la gran bondad, que son lo que te mencionaba, no usuario dependiente, que esos o no tienen hormona, y entonces tú no tienes una consecuencia, o tienen hormona de efecto local, o sea, que hacen solo el efecto abajo. Y entonces también te pasa que los efectos secundarios son mínimos o ínfimos. Aunque sea uso prolongado. Aunque sea largo el uso, que hacia allá es que ha rotado la cosa. Por mencionarte, por ejemplo, la T de cobre, que bueno, es prácticamente antigua, ha sufrido una variante. Hay una sola marca, porque la patente todavía no se ha liberado, es bastante nueva, que se llama Mirena. Y lo que hace es un DIU tradicional, pero él libera hormona, él tiene hormona. Pero donde tú lo colocas, esa hormona hace efecto ahí abajo. O sea, va a hacer efecto al endometrio. ¿Qué efecto le va a hacer al endometrio? El endometrio lo pone finito. Entonces logra 2 cosas. El DIU tradicional era un método de barrera. O sea, el cuerpo le hacía fibrosis alrededor al aparato y el esperma no ascendía. Logra eso, pero si eso llegase a fallar y se encuentra el espermatozoide y el ovocito, cuando vaya a implantarse, el endometrio está tan fino por el efecto de la hormona que no se implanta. Entonces es como que aquí tengamos el guachimán y el sistema de alarma. Si el guachimán se te durmió, pues la alarma no te va a fallar. Y entonces ese tiene los efectos secundarios prácticamente ninguno. Okay. Hay otro que se llama Nubarrin, que es un anillo vaginal. Ese es el original y es un circulito. Parece un preservativo, pero no tiene fondo. O sea, es simplemente un aro. Y él es flexible y la paciente misma se lo coloca en el día 1 y al día 21 ella se lo saca. Dura 7 días sin colocarse nada, que serían los 7 días en los cuales ella va a haber periodo. Y en el día 8 vuelve y coloca otro anillo nuevo. Igual, efecto local. Y no molesta nada. No se siente. Él suele darle temor. Ni a ella. A ella suele darle temor porque piensan que se le va a salir. Esa es la aprensión cuando tú se lo planteas. Pero realmente está muy bien logrado.
sobre todo, que eso uno no tiende a pensarlo, pero el método está desarrollado, es global, o sea, es para todas las etnias, para todas las variantes de posición que pueda tener el útero. Es lo que sí tiene para colocarlo 3 posiciones obligatorias o estándar, el paciente elige la que le guste y está diseñado para que la persona promedio se lo coloque sin mayor problema. La persona promedio. Ya si hay un tigre con... No, bueno, puede haber su variante. Si hay un tigre con una anaconda, a lo mejor no aplica, ¿verdad? No, pero esos son muy buenos. Ese, por ejemplo, es excelente método, pero en una paciente de 20 años, 18, es mejor colocarle el Mirena, porque tú logras garantizarle que no va a salir embarazada. O sea, no hay nada que ella haga. No depende de ella. O sea, ella no va a incurrir. Con los anticonceptivos pasa mucho. La pastilla es el mejor ejemplo. La pastilla, tú ves el resultado de los estudios y tú dices, bueno, esto no falla nunca. Y verdaderamente, claro, en el estudio. Cuando tú lo llevas a la vida, hay que sacarla del blister. Entonces es que en algún momento se va a olvidar. Entonces, el mismo mecanismo por el cual te llega la menstruación, que es porque tú dejas de dar la hormona, sea porque no te toca o porque es de las pastillas que son placebo, cuando tú omites una pastilla, el ovario arranca de una vez. Porque esa carga hormonal, al ser baja, está diseñada para 24 horas. Entonces, someter a un adolescente a eso, que eso no... O sea, eso no va a tener buen resultado. En el tiempo va a haber un fallo. Y el fallo va a tener consecuencias bastante duraderas, por decirlo de alguna forma. Y una pregunta, si se sale el anillo, ¿qué se hace? Vuelve y se lo entra. También, está diciendo, hay cosas que, por ejemplo, ustedes como hombre, tú como hombre, no van a poder saber, por ejemplo, si se sale el anillo o el asunto de las veces que a ti se te olvida la pastilla, cuándo tú tendrías que parar eso. Porque hay gente que se le puede olvidar la pastilla 2 veces. ¿Qué tú haces en ese caso? Porque depende de mí, pero si yo estoy trabajando y se me olvidó 2 días, ¿qué yo tengo que hacer? Diga usted, doctor, ¿qué se hace? Mira, ahí, si tú lograste un olvido de 48 horas, tú vuelves y sigues con tu... O sea, reinicia. No tienes que tomarte las dosis... ¿Y salir embarazada? No, ahí va. O sea, tú vuelves y reinicia. Ahora bien, si tú tuviste actividad sexual y esos días además entraban en el rango de tu día fértil o probable día fértil, pues acuérdate que el cálculo no es preciso, o sea, tiene mucho margen de error, es más o menos 4, pero si calculamos que los meses son de 30 días, 4 días hacia abajo y 4 días hacia arriba es muchísimo. Entonces ahí lo que tienes que hacer es hacerte una prueba de embarazo primero. Que funcionan bastante bien la de farmacia. No hacer nada, porque si me la dejé de bebé y tengo la relación, puedo estar en ese margen de... Y mira, ahora, esto sí es interesante. Es poco probable, en realidad, que quede, pero eso va a depender también de la condición de los actores, porque la estabilidad financiera es la cosa que menos embarazo causa y todo lo contrario. Cuando no tiene muchos problemas, pues te vuelve la persona más fértil que pueda. Yo siempre he dicho, no hay una vaina que preñe más que un hombre en olla. Eso no tiene nombre. Los embarazos. Cuando tú ves pacientes... Eso es científico. Mira, la verdad, pero es que tú lo ves. O sea, es anecdótico, pero lo ves en tu práctica. No tiene un sustento, pero tú lo ves. O sea, a veces cuando tú ves pacientes te dicen, doctor, no ha quedado. El tema es que es difícil quedar. O sea, tu probabilidad es 25% de conseguir, o sea, teniendo relaciones sin protección y con la mujer ovulando, tu probabilidad es un 25%, o sea, es baja. Y se considera normal que te tome 1 año lograr embarazar tu pareja. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan, los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. Pero ¿cuánta gente no conoce uno que a la primera le dan la diana? Sí. O sea, esos son casos que tú dices, pero esto no puede ser. O sea, ahí el 25% pues, es realmente...
Lo que preguntó Mikey, si el anillo se sale en medio Si el del anillo coito, se sale, el anillo lo que hay que hacer es colocarlo nuevamente. Pero si se sale, lo que sí debe tener en cuenta esa paciente es que lo colocó mal. Porque él, cuando tú para colocarlo, es el circulito, lo presiona en el medio y queda como un 8. Y tú debes entrarlo como un 8, pero profundo. Y adentro lo suelta. Y ahí él no debe salir. Si se le salió a esa paciente, es que lo colocó mal. O sea, no lo introdujo lo suficientemente profundo. Okay. El anillo lo venden refrigerado, eso es importante, viene de nevera. O sea, no es que la paciente lo compre y lo deje en el carro y lo parquee en el sol, porque lo que lo activa es el calor. Eso tiene una cadena de frío que no se puede romper. O sea, es bastante noble, en la farmacia te lo dan en tu fundita, pero está diseñado para que lo compres y tú vayas y o lo pongas en la nevera de tu casa o lo uses. Ok. Juan, ¿qué tan frecuente tú ves que un papá, bueno, una mamá, por lo general eso es rol de la mamá, qué tan común es que una mamá lleve a su hija al ginecólogo tan pronto le llegue el primer periodo? Mira, en este país depende mucho el segmento, pero o sea, para el blanco de público que yo veo es bastante frecuente. Te lo digo porque yo he sabido de mujeres ya pasadas los 17, 18 años que nunca han ido a un ginecólogo y tú te preguntas, pero ¿y cómo te esperaste tanto tiempo? Ahí para mí una negligencia grave. Eso es un rol de la mamá. De la mamá. O sea, ¿verdad? Ambos padres pues, se pondrán de acuerdo, pero quien enfrenta esa conversación y da la cara es la mamá, que normalmente la lleva al ginecólogo de ella. Pero es común, o sea, clase media hacia arriba, o sea, a nivel de educación universitario la llevan. Sí, por alrededor de eso hay un estigma, porque antes los abuelos de no, antes estaba prohibido y llevarte a un ginecólogo era en cierta manera incentivarte a la actividad sexual. Ya hoy en día los papás son más conscientes y entienden que es mejor llevarlo, ¿verdad? Los papás lo que hacen además es protegerse. Además de que una parte de confidencialidad, o sea, yo no sé cómo se maneja, pero me imagino que una joven que sea sexualmente activa puede decírtelo a ti como médico en privacidad sin que te lo papá. Ahí, sí, claro. ¿verdad? Sí, cuando ella la lleva entran juntas, pero hay preguntas que tú se las vas a hacer con la mamá ahí. Obviamente, antes de tú empezar, tú le dices, ¿tú quieres que tu mamá esté aquí o tú quieres que le pida que salga? Pues la paciente, aunque te la está llevando la mamá, es la hija. Pero ahora los padres son... Yo me imagino la niña que le dice a la mamá que quiere que la mamá salga, el pleito que se arma después. La cosa es lo que tú dices. Ese tipo de papá que va y la lleva suele ser una persona razonable. No tienen la mentalidad tan cerrada. Que bueno, que lo que te va a llevar al fracaso, tanto de ti como padre como del hijo, porque se puede salir a camino, pero evidentemente que le va a costar mucho más trabajo conseguir una carrera, desarrollarse. Sí. O sea, coexistiendo con un embarazo no deseado. Y ese papá y esa mamá también van a cargar con esa consecuencia, porque un hijo, o sea, que depende de ti, tenga otro, o sea, es un hijo con un hijo. Uh-huh. O sea, esa conducta realmente está muy bien. Lo malo es que todavía no ha permeado como debería en los otros niveles. En la clase baja. Sí. Y yo te preguntaba ahorita, ¿cuáles son las repercusiones del uso prolongado de estos métodos? Porque he tenido casos relativamente cercanos de personas que tienen dificultad en conseguir un embarazo y se le ha atribuido el uso prolongado de métodos anticonceptivos. Mira, tú vas a tener a grandes rasgos, tú vas a tener dos razones. Tú vas a tener la paciente que nunca ha tenido hijos y entonces, y se estudia igual que la otra, pero esa en especial te interesa descubrir. Lo más probable es una anomalía anatómica, o sea, algún defecto en el desarrollo de sus órganos reproductivos. Algo salió mal y por eso no se embaraza. Y también existe la que tuvo hijos, 1, 2, la cantidad que fuese, y no logra concebir hijos. Y en esa la causa es metabólica, la más común.
Evidentemente, la que no ha tenido hijos también la causa puede ser metabólica. La metabólica suele, no exclusivamente, pero suele ser esa paciente que se embaraza y lo pierde. O sea, y ahí va el tema tiroides, resistencia a insulina, o sea, la rama que mejor maneja, o sea, que más maneja Jorge. Esos son los defectos. Y cuando tú logras ese paciente corregirle su parte metabólica, el paciente se embaraza y lo mantiene. Ok, o sea que en tu opinión eso no tiene nada que ver. El uso prolongado de anticonceptivos, el problema está en esas dos causas y ahí va a depender cuál anticonceptivo estás usando. Por ejemplo, en el caso del DIU, de cualquier tipo, sea de cobre, de plata, el Mirena, ese tú no vas a tener una consecuencia por un uso prolongado. Ni el caso del anillo tampoco va a tener una consecuencia. Y en el caso de la pastilla, sí tú puedes tener una consecuencia porque esa carga hormonal diaria somete al ovario a un estado de pausa. Entonces esos son métodos conceptualmente diseñados para pacientes que quieren embarazo en un lazo corto. O sea, un lazo de 3 años, 2 años. Hay pacientes, tengo 7 años en pastilla, coño, ¿y por qué? O sea, ¿por qué eligieron este método si tú necesitabas algo mucho más largo? Ok. Entiendo. O sea, ahí, bueno, en singular dependiendo de cada uno. En el caso de los inyectados, lo malo es que los efectos secundarios, o sea, son pacientes que la menstruación, la mayoría no la ve, porque lo que el inyectado tiene un solo componente. No sé si te has fijado, la caja de los anticonceptivos o los métodos hormonales tienen casi siempre 2 componentes. El progestágeno y el estrógeno. El estrógeno se coloca simplemente para que mantenga el ciclo regular. Los que son de progestágeno solo causan mucha irregularidad. Entonces ese es el efecto secundario más común. O sea, que no ven periodo, pasan 2 o 3 meses y no ven menstruación. Ok. Entonces, una mujer que no desee embarazarse en los próximos 3, 4 años no debería usar pastilla anticonceptiva. Debería usar un método como... Debe elegir un método mucho más largo, sin ninguna consecuencia para ella. Además, ya por suerte, la gente está muy consciente de lo que le hace daño y lo que no, y se preocupa. Y cuando van con esa opción, o sea, cuando van a pedirte planificación familiar, te dicen, doctor, pero yo no quiero nada que me engorde. Esa es la frase más común. Y tú tratas de no colocarle método hormonal. Las pastillas son las que más provocan esa ganancia de peso, ¿verdad? Que es retención de líquido, mayormente, producto de la carga hormonal. Pero para el ciudadano común que no maneja la ciencia, te dice no, eso me engorda. No, ay, no me ponga eso. Y que es un error común, por ejemplo, cuando hay ovarios poliquísticos, te dicen, usted me va a poner anticonceptiva. Bueno, no, realmente es un problema androgénico y tú vas a llevar medicación que como efecto secundario te va a dar anticoncepción, pero se coloca por 6 meses. Eso es muy común, el ovario poliquístico. Sí, sumamente. Sí. ¿Y qué es lo que tiene más incidencia en eso? ¿En que se desarrolle? Es metabólico, puramente metabólico. Tú vas a tener 2 diagnósticos. O tú tienes el ovario poliquístico solo, o tú tienes el síndrome de ovario poliquístico. Se va a acompañar con algún problema tiroideo, o algún problema de insulina, glicemia, o los 2 juntos. O sea que eso va, por lo general, es un producto de un sobrepeso, de problemas metabólicos por la forma en que comen. O sea, eso tiene mucho que ver con el ovario poliquístico. Pero suelen acompañarse. O sea, cuando el sonografista te reportaba ovario de aspecto poliquístico, tú le colocas la medicación, pero tú debes pedirle hormona tiroidea, sonografía de tiroides, hemoglobina 1,6, insulina basal, glicemia, o sea, todas sus pruebas y mandarla a un endocrinólogo. A menos que tú seas subespecializado en endocrino. Ok. Que bueno, que ese no es mi caso, entonces. No te gusta la parte de la hormona, yo se la dejo a Jorge García, que la maneja magistralmente. ¿Qué es lo que tú más disfrutas dentro del espectro de los casos que tú manejas? Mira, la embarazada es uno,
Y la parte, yo hice mastología de su especialidad, que es mama, pero enferma. Todo lo contrario a la mama estética. Esa es la parte que más me gusta. Okay. Vamos a profundizar ahí ahorita, pero quiero seguir desarrollando esta parte de lo anticonceptivo y esa cronología que quiero llevar, porque fíjate que estamos desde la adolescente, ya hablamos de anticonceptivo, pues podemos continuar esa misma cronología de, ok, ya yo dejé los anticonceptivos o estoy por dejarlo porque quiero prepararme para un embarazo. ¿Cuál es tu recomendación para una mujer que está en esa posición? Oye, la mejor y la menos lograda aquí. Aquí la paciente llega con la sonografía y te dice, estoy embarazada. Cuando le pregunta, bueno, sí, mira, primera vez, ¿y por qué tú vienes? No, doctor, yo estoy embarazada. Entonces, previo a, o sea, si lo hace organizado, tú debes hacer una consulta preconcepcional que, pues no es muy sofisticada, lo que lleva la citología o el Papa Nicolau, y tú le colocas medicación para evitar defecto del tubo neural en ese bebé, que aparte de elevarle la probabilidad de, o sea, como su cuerpo va a estar recibiendo todo lo que necesita, tiene una mayor probabilidad de quedar embarazada, tiene además que protege a ese futuro embrión de ese defecto. Pero esa es la minoría. O sea, la mayoría llegan ya embarazadas. Ok. Se recomienda, me imagino, que ácido fólico, ¿verdad? Okay. Es el componente principal para frenar defecto del tubo neural es el ácido fólico. Ok. El problema es que cuando ellas llegan, tú tienes que colocarlo porque va a haber un consumo, pero ya no te va a dar la protección. La protección solo se logra si tú a esa paciente le das un mínimo de 90 días de ácido fólico exacto, y otro componente. O sea, ella debe tomarlo sin buscar 90 días y seguirlo tomando y empezar a buscar a partir de ahí. Entonces ahí tú estás en una condición, o sea, el cuerpo de esa mujer está en una condición idónea para embarazarse. Para el embarazo. Ahora, o sea, te digo ahora a lo que ha rotado la vida, que los embarazos son, pues bueno, mucho más tarde, eso adquiere capital importancia. Pues realmente, desde el punto de vista de biología, pues los embarazos, el cuerpo sigue siendo, o sea, la biología no tiene que ver con que la parte social ha cambiado hacia que hace una carrera, quiere estar estable, o sea, a todas las cosas que han ido postergando la maternidad, el cuerpo de la mujer sigue estando diseñado para tener embarazo bastante joven. Sí. Idealmente, ¿cuál es el rango de edad en el que biológicamente la mujer puede tener un embarazo de más 35 exitoso? años hacia abajo es donde ellas deberían todas embarazarse. Pero nosotros, o sea, en eso la estadística aquí se comporta bastante parecida a países desarrollados. Ya las pacientes que tú ves se embarazan mucho más tarde. Tienen un solo hijo. Entre los 32, 40 años, ¿verdad? Más o Y menos te topan muchas pacientes que cuando vienen a tomar la decisión te dicen, bueno, ya tengo 40 años. O sea, llegan pacientes que llegan muy tarde. Y una mujer que por su meta de vida, ¿verdad? Desea embarazarse ya luego de los 35. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Congelar huevos? En caso de... Ella después de los 35 logra embarazo sin mayor problema. Digo, si no tiene un diagnóstico. El problema es, o la razón por la cual 35 hacia abajo, es que a partir de los 35 años, o sea, si ella cumple 35 años estando embarazada, la probabilidad de una malformación congénita es un 1%. Y sube un 1 cada año. O sea, a los 36 un 2, un 3, un 4. Por eso se recomienda a los 35 hacia abajo. Ok. O sea, tú lo que buscas es que obtener un producto de calidad. Ok. O sea, una mujer porque yo sé de mujeres que toman esa decisión, bueno, no me voy a embarazar por ahora, yo voy a congelar huevos para yo tener ahí como esa seguridad de que si me quiero embarazar, pues tengo ahí la materia prima. Esa parte siempre es sabia si la paciente no tiene pareja.
Pero si es alguien que tiene su pareja, o sea, y que va viendo, o sea, que su relación va a algún punto, pues entonces es simplemente que decidan empezar a dar los pasos. Porque para que uno en la vida el problema es que siempre cree que le queda tiempo, hasta que el tiempo se acaba. Sí. No, y yo creo que eso de tener hijos, esa decisión se parece mucho a la decisión de casarse. Si tú la piensas mucho, si no tú la analizas haces, mucho, tú no lo haces. No, eso no. El que se pone a analizar, tú sabes, a hacer una decisión racional no puede. Sobre una de las dos cosas, no la toma. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. El problema es que eso, y tú lo has visto mucho ahora, la incidencia de parejas que no pueden tener hijos es mucho más alta ahora. O sea, si tú haces memoria, o sea, y empiezas a pensar relacionado, tú por lo menos conoces uno. Sí, no, por lo menos. Yo tengo más de uno, personas cerca que tienen tiempo queriendo embarazarse. Y eso causa una frustración terrible porque no tiene un sustituto. O sea, cuando ese deseo llega y entonces lo cruel, digamos, es que llega con las condiciones. O sea, lo que esa pareja estuvo esperando era que tener condiciones, digamos, idóneas para poder procrear. Entonces, bueno, allá están las condiciones, vamos arriba. Entonces se encuentra con el impasse y entonces viene uno a flagelarse y dice, bueno, pero, o sea, por yo te esperando, entonces mira lo que me ha pasado. Sí, y yo creo que eso es otra cosa que también las parejas que estén programándose para tener un embarazo, o sea, para buscar hijos después de cierta edad, no tiene que ser a los 40, pero digamos esa pareja que va a esperar a los 34 años para buscar ese muchacho. Señor y señora, no esperen los 34 años, pues ustedes chequearse, los dos. Claro. Cada uno por su lado, ella que vaya al ginecólogo y chequee que todo esté en orden. Y de igual manera el hombre que vaya a un urólogo, que se haga un espermatograma, que vea que tiene una buena producción, que, por ejemplo, el famoso varicocel. Un varicocel tú lo encontraste a tiempo, tú puedes hacer algo. Un varicocel avanzado, a lo mejor ya es muy tarde. Pero aquí lo malo con nosotros los hombres, el hombre latino es... tiene mucho rechazo a que le evalúen esa parte. Él entiende que su masculinidad se ve afectada. Cuando realmente es una enfermedad como cualquier otra. Sí. No, o sea, es un problema igual que otro. No es cómodo, es decir, no es agradable ir a un urólogo a que te estés jurongueando los vives, pero tampoco es agradable toparte con los problemas cuando ya es muy tarde. Pero hacen una negación muy marcada. O sea, yo me doy cuenta no porque vea hombres, sino porque llega la paciente y dice, mire, sí, yo no he podido quedar, que si yo, bueno, contigo lo que vamos a hacer es esto y tu pareja dónde está. O sea, porque debió haber venido y si no vino, dile que vaya al urólogo. Porque realmente tú en la compañía lo que hace es explicarle a él lo que le toca a ella y a él el referimiento para que vaya a urología. Pero no son lo más abiertos, ¿no? Sí, no... Hay gente, para mí es una mentalidad muy obsoleta y muy cuadrada. O sea, usted tiene la responsabilidad de usted chequear cómo usted está. Así como se recomienda que una gente se haga análisis con cierta frecuencia, vea tu química sanguínea, vea tu panel lipídico, glicemia y todo eso, pues tú deberías, si tú tienes una edad productiva, ¿verdad? Reproductiva, asegurarte de que todo esté en orden y ver eso con cierta frecuencia. Deberían, pero el caso de los hombres, la mujer mucho más puede ver las cosas más en secuencia y toma la decisión que tenga que tomar. Eso que tú mencionaste de congelar, yo tuve una paciente que congeló y quedó embarazada de forma natural. O sea, ella había congelado y ya iba a iniciar su proceso y quedó. Para que tú veas. Y bueno, pues míralo ahí. Pero realmente, y todos esos pacientes toda esa gente que no ha tenido, digamos, un susto, eso puede pasarte en la vida si tú tienes 20, 25 años, o sea, pero a medida, cuando tú alargas el tiempo,
tú dices, no, yo tengo 40 años. Y nunca he tenido un susto. Y has tenido 3, 4 novias, 5, 10, no sé, la cantidad que sea, y tú nunca has tenido un susto. Yo creo que ya en el año 7 tú debes haber ido y decir, bueno, pero ven acá. Sí, debería llamarte la atención, claro que sí. Porque, y tu entorno te puede ayudar en eso, porque tú vas viendo que los otros tienen susto, incluso que se materializan. Entonces eso debería uno despertarle la curiosidad de decir, bueno, pero déjame asegurarme. Tan sencillo que ir ahí a un laboratorio, pedir un conteo de esperma y usted chequear cómo están. Y ya sabe. Y eso te da, o sea, sin dar mucha vuelta, eso te va a dar una información que a partir de ahí ya tú decides si quieres explorar más allá o ya eso te da a ti la seguridad de que está todo en orden. Y tú mencionaste el varicocele es sumamente común. O sea, es muy frecuente. Cuando tú ves esos problemas, casi siempre es un problema de ese tipo. Sí, porque en el caso de los hombres, por ejemplo, si hay poca producción, eso es algo que se puede mejorar relativamente rápido con medicamentos que tú y yo conocemos. Ahora, cuando hay un varicocele, pues ahí ya no hay mucho que hacer. Ahí la cosa cambia. ¿Qué más? La parte, evidentemente, en el caso del sexo femenino, la gran beneficiada de hacer consulta preconcepcional de la mujer, pues tú logras, primero, colocar el suplemento. Segundo, la parte alimenticia. Si no está en peso ideal, lleva a peso ideal. O sea, tú preparas ese organismo para el estrés que le va a generar durante 10 meses el embarazo. Sí, porque dicen 9 meses, pero son 10. Te dicen siempre, te dicen, bueno, pero ven acá, son 40 semanas que son 10 meses. O sea, es casi un año. O sea, y el organismo está sometido o sea, es un estrés para el organismo de la mujer. Sí. Yo tengo la experiencia en el gimnasio de que veo muchas clientes que se embarazan y logran incluso tener embarazo en la mayoría de los casos, que logran seguir entrenando. Muchas de ellas logran parir natural. O sea que yo veo muy de cerca ese rol que juega la salud física, la actividad física, la buena alimentación, tener un peso saludable. Pero esos son pacientes que se desembarazan y pasan 15 días la involución de los y tú la ves, tú dices, mira aquí nada. O sea, y mucha gente te dice, no, bueno, eso es genética. No, también, o sea, la gran mayoría es la dedicación de esa paciente. Claro. O sea, a cuidarse ella. Sí, ¿no? Y tú tienes un cuerpo mucho más apto. Claro que sí. Y con mayor capacidad de adaptarse a las cosas. Y va a suministrar de mejor manera, porque a ese embrión, a ese feto no le va a faltar nada. Él lo va a agarrar de la paciente. O sea, lo que él necesita, él lo va a tomar. A la que se le va a generar déficit a ella. Sí. Una mujer que está buscando embarazarse, ¿debería contemplar algo diferente en su alimentación, considerando que ya come saludable? ¿O simplemente...? Lo del peso es... o sea, si es una paciente... ¿cómo se llama? O sea, sin diagnóstico de obesidad de ningún grado. Realmente no. Come saludable. Eso de evitar alimentos arranca ya cuando está embarazada. Hay alimentos que hay que evitar, por ejemplo, los pescados crudos. ¿Qué otra cosa se debe evitar durante el embarazo? Alcohol, claramente, tabaquismo. Claramente, el tabaco, café. El alcohol sobremanera. Tú puedes encontrar algunas que te dicen, bueno, una copa de vino. Mira, realmente el alcohol es tan tóxico que si algo sucede, así no haya sido por esa poca cantidad, que, o sea, tú estás dispuesto a vivir con eso. O sea, eso te va a pasar la vida pensando que fue responsabilidad tuya. Es mejor esos 10 meses, prepárate y no lo hagas. Cuando termine tu lactancia, entonces tú reanudas tu vida si eso es importante. Sí. Entonces, alcohol, tabaquismo, ya si hablamos de alimentos, pescado crudo. Los crudos, la dieta debe ser proteica, pero cocinada.
esa es su mayor... Explica la razón por la cual se evita el pescado crudo, para que la gente entienda la En el tema del importancia. pescado está el tema del mercurio, pero, ¿cómo se llama? Siendo práctico, realmente lo más marcado es que las intoxicaciones con alimentos siempre son astralmente más probables con alimentos crudos. Y entonces, bueno, tienen solución, pero tú estás frenado desde el punto de vista de fármaco, porque hay fármacos que van a tener efectos sobre ese bebé, o sea que no lo puedes usar. Entonces va a generar un problema que va a tener una solución un poco más complicada que si tú fueses un paciente no embarazado. Yo me fuera incluso más lejos. Yo dijera evitar todo lo que sea crudo. Los vegetales Sí, también. correcto. Los vegetales también. Porque tú te imaginas una mujer embarazada Una mebiasa. intoxicarse con una lechuga que se comió. Claro que sí. O si usted se va a comer una lechuga, algo crudo, pues procure que sea en su casa con todo el cuidado del lugar. Es el mejor, o sea, esa es la mejor decisión. Realmente que lleven su programa, o sea, llevar un programa, bastante estricto. Y no es restrictivo el programa. O sea, no es una dieta restrictiva, es una dieta simplemente para darte lo que más te conviene. Sí. Y también, bueno, aclarar que no hay que comer por dos. No hay que comer polvo. Esa percepción que tienen muchas mujeres y que son cosas que se arrastran del pasado. De, no, ahora tú tienes que comer por dos. Usted no tiene que comer por dos. Es cierto que usted tiene una criatura que se está formando, que demanda más de usted y se recomienda no tener un déficit calórico. Exacto. Simple y llanamente. No tener un déficit calórico. Incluso pudiera haber un déficit leve si hay que manejar un control de peso. Pero simplemente se trata de comer lo suficiente para usted mantener el peso. Así mismo. De hecho, hay una tabla, hay una fórmula de cuál es el peso que se espera. Ese rango de peso ideal a ganar por cada semana del embarazo. Y se ve como mujeres las primeras 20 semanas del embarazo no ganan prácticamente nada de peso. No, ganan muy, muy poco. Sí es que ganan. Muchas se te mantienen en su mismo peso. En esas, o sea, en el caso de la embarazada con la alimentación, la embarazada que me lo cumple, yo la trabajo con Jorge. Y entonces porque además ahí entrando en la especialización, pues ya él la singulariza, dependiendo qué le guste o no dentro de lo que se puede hacer. Y el resultado es demasiado bueno. Juan, ¿cuál es el beneficio, fuera de lo estético, de mantener un peso saludable durante el embarazo? Mira, claro, del peso y hacer ejercicio. Por ejemplo, la fortaleza de los rectos abdominales es una cosa de mucha importancia. Tanto sea más que nada en parto, pero cuando son pacientes de cesárea, tú te das cuenta, haciendo la cirugía, tú sabes si ella hace ejercicio. O sea, cuando uno separa el músculo, tú dices, esta paciente se ejercita. O sea, eso previene, en cierta forma, la diástasis. Te ayuda para la diástasis que terminan, si se llegó a terminar siendo pacientes de cirugía plástica. O sea, para correr, o sea, se ganan otra cirugía. Uh-huh. Pero realmente el paciente que se ejercita y en el caso de la embarazada, no tiene que volverse maratonista, o sea, no es nada extremo, pero eso la beneficia demasiado. Y para el parto la ayuda, porque el parto, se llama trabajo de parto, o sea, te va a demandar fuerza física. Sí. También está el tema de la diabetes gestacional. Esa es una patología terrible. Preeclampsia. Bueno, también. Eso va de la mano también. O sea, va muy relacionado con lo que es control de peso, ejercicio. Sí. En el caso de las gestacionales, o sea, una parte del problema, también se maneja a la paciente y se manejan los valores, pero el problema es que tú vas a tener bebés grandes. Lo que le dicen sugar baby, son bebés que nacen muy bonitos desde el punto de vista de concepto estético, pero entonces son bebés que hacen hipoglicemia, o sea, después que cortan el cordón, esa es la principal complicación y son bebés, son macrosómicos.
O sea, si esa paciente a lo mejor tenía condiciones de parto, ya el peso de su bebé se lo impide. Sí. O sea, ahí hay consecuencias para ambos, materna y fetal. En las preeclampsias la va a haber fetal, pero si tú tienes una edad gestacional, o sea, si tú tienes madurez suficiente y ya, o sea, y el diagnóstico de preeclampsia severa, pues bueno, lo que hay que hacer es embarazarla. Y ya el problema finaliza porque lo que te causa el problema en la preeclampsia es una hormona que secreta la placenta, se llama lactógeno placentario, y se empieza a producir a partir de la semana 20. Siempre se produce, pero hay pacientes que hacen preeclampsia y otras no. La mayoría es raza negra, es o sea, el mayor pico. Se da más en la raza negra. Se da más en la raza negra. Es la mayor cantidad de pacientes que hacen preeclampsia. Pero la preeclampsia sí es bueno, como todo. Ellas no llegan, o sea, son pacientes que siempre hay que tomar la decisión de cuándo desembarazarla porque no la hacen tan tarde que bueno, que sea una decisión muy fácil. O sea, siempre hay que jugar entre mantenerlo y o sea, entre jugar con el momento. Sí hay ahora, en escuela europea se usa colocar, si no es alérgica, aspirina a dosis alta antes de que la placenta se forme. Y eso te baja muchísimo la probabilidad de que haga preeclampsia esa paciente. ¿Y cuál entonces es digamos que el cuadro bajo el cual el médico dice, ok, esta paciente se beneficia del uso de aspirina antes de... Ellas, si no es alérgica, o sea, y llegó con la edad gestacional adecuada, o sea, me refiero a antes de que la placenta esté formada, que se ve en sonografía, colócala. O sea, los europeos decidieron eso porque la aspirina tiene muy bajo costo, no tiene efecto fetal y mejora muchísimo la parte de, o sea, como es, o sea, la parte de la perfusión sanguínea. Entonces son realmente todos son beneficios. Tú lo que la suspende ya en el tercer trimestre, o sea, ya cuando va llegando al final por el tema de la alteración de los tiempos de coagulación, o sea, por el tema de que antiagregante plaquetario, entonces sí, tú la retiras. Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com/Hamid Yaryura. Ok. Pero ella se beneficia. Los americanos todavía no la usan fijo, pero en Unión Europea sí. Salvo que sea alérgica, entonces ahí no hay alternativa. O si ella llega a donde uno como paciente, tengo 22 semanas, bueno, colocarte la aspirina no va a ser, o sea, no va a lograr el efecto deseado. ¿A qué escuela de medicina tú te suscribes más? ¿A la europea o a la norteamericana? Los europeos. La europea. Sí, son conductas más equilibradas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, con respecto a eso, tenemos dos, vamos a hacerlo con estos dos universos. Por ejemplo, la escuela americana es parto siempre. Aquí, bueno, no hay una escuela como tal, pero entonces aquí pasa todo lo contrario. Donde quiero llevar a todo el mundo es que ambas cosas no son buenas, o sea, lo bueno es el balance, no el extremo. Sí. Sí, yo he tenido casos cercanos que han tenido que dar a luz en Estados Unidos o por preferencia se van a Estados Unidos a dar luz y han tenido experiencias traumáticas. O trabajo de parto de más de 12 horas. No, yo estoy hablando de trabajo de parto de más de 24 horas. Que terminan siendo una cesárea, ¿verdad? Porque ese es el último recurso. Pero ya luego de que tú sometiste a esa mujer y a esa criatura a ese trauma, porque es una experiencia traumática.
Tanto para la mujer como para el niño. Para el niño se llama trauma obstétrico. O sea, tú vas a causar un sufrimiento fetal. O sea, tú estás afectando a ese bebé. O sea, todo ese tiempo en el canal de parto no le favorece. Sí. El problema es que incluso la probabilidad de infección son muy elevada. Ellos, o sea, los médicos allá no es que no lo sepan. Lo que pasa es que tienen un marco legal que se lo impide. Ellos saben perfectamente. Y si no tuviesen esa parte de regulación, ellos hicieran lo que hay que hacer. Lo que hacen los europeos. O sea, él tiene que poner en la balanza. Lo que pasa es que en la obstetricia, si ya hubo el sufrimiento, tú dices, bueno, hay que operarte porque ya tenemos sufrimiento, qué sé yo, taquicardia fetal, bradicardia, o sea, cualquier razón que está definida como sufrimiento. Tú dices, vamos a operarte. Ya el daño está hecho. O sea, vas a hacer la cesárea como quieras y el daño al feto está causado. O sea, no es, tú vas a detenerlo, pero lo dañaste. Ahí el gran arte es tú que, en la medida de lo posible, que tú puedas prever cuál es el problema que se te va a presentar. Y antes de que se te presente, tú se lo planteas a tu paciente y le dices, mira, lo que no puede suceder es lo siguiente y va a tener consecuencias fetales. Entiendo que te beneficia de una resolución por vía alta, por cesárea. Y entonces tú sacas un producto de calidad. Sí. Sin embargo, ese es el approach con el que yo como paciente, en mi caso, bueno, esposo de la paciente, me siento más tranquilo con un médico que tenga esa mentalidad. Porque tampoco me gusta estos médicos que cesárea es la primera opción. Entonces, ese es la cesárea tiene indicación. Si la indicación no está, o sea, no debió nunca suceder. O sea, tiene que haber una razón. Así, mira, la pelvis es estrecha, el bebé es grande, tiene circular triple, qué sé yo. O sea, alguna razón generalmente justificada en la sonografía. O sea, hay algún estudio que reporta algo y entonces tú le dices a tu paciente, mira, el parto no va a poder ser por esta razón. Pero eso que tú mencionas, que bueno, que lamentablemente sucede, no debe ser medalaganario, ni por parte del paciente ni por parte del médico. De hecho, yo sé de médicos que solamente hacen cesárea, que a la franca te dicen en la consulta, yo no me hago cesárea, si tú quieres parto natural, vete para otro médico. Pasa, el parto, si las condiciones están dadas, no hay nada más beneficioso. Claro. De hecho, hay mucha evidencia del beneficio para la criatura de ese líquido del canal. Sí, claro que sí. Cómo eso fortalece el sistema inmune, está relacionado con evitar muchísimas enfermedades. De igual manera, la lactancia también tiene un rol muy importante en ese sistema inmune, en ser menos propenso a enfermedades. Ahí en el parto, si las condiciones están dadas, se benefician los dos. O sea, tú tienes una mejor paciente y tu paciente obtuvo un mejor resultado, un mejor bebé. Pero tienen que estar las condiciones, o sea, no. Y lo contrario, o sea, o sea, por algún deseo de cualquiera de las partes, no te enfraque no sea temerario con tomar la decisión de detener si tiene que hacer la cesárea. Muchas cesáreas tú tienes tu paciente en trabajo de parto o no dilató, o hubo una ditosia, o sea, no descendió. Está en una mala posición, el cordón. Sí. Hay muchas. La del cordón, esa es esa de la indicación. Las indicaciones son absolutas, que es que si esa condición se da, es cesárea. Y hay indicaciones relativas, que por desgracia, pues son la mayoría. La relativa es que lo que tú decidas está correcto, si parto o cesárea. La del cordón, tú debes evaluarlo bien porque tú en circular simple tú puedes plantearte hacer un parto natural, pero ese parto tú tienes, o sea, el monitoreo debe ser bastante estrecho. Y si, o sea, a la más mínima cosa, decide, cambia el plan, porque tú no sabes el largo. O sea, el bebé está al revés, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia allá, la placenta allá, y el cordón viene y baja y lo tiene aquí. Cuando él empiece a descender, tú no sabes qué tan largo sea. O sea, de esa longitud va a depender si le causa sufrimiento a ese bebé. Si el sonografista reportó doble o triple, ahí mi inclinación es a operar a la paciente. Sí.
O sea, tú no debes, se te puede evitar. O sea, no, esos son riesgos que no hay que... Eso es como andar en carro sin cinturón de seguridad. Me queda claro. Okay. Entonces, ya llegamos en la cronología, ya llegamos al momento del parto. Esa mujer dio a luz a su criatura, llegó a su casa. Ahora vamos al tema de la lactancia, ¿verdad? Hay mujeres que logran lactar bastante fácil. Hay otras que tienen mucha dificultad y tienen que apoyarse en el uso de fórmula. ¿Cuál es tu opinión si sobre pueden eso? lactar, sobre todo, tú lo mencionaste ahorita, el beneficio principal es la parte inmunológica. Porque tú le estás transfiriendo inmunidad. Y si tú, bueno, no sé si te ha tocado, pero si tú ves leche materna, se le ve como una grasa. Cuando tú la ves en el biberón, ese contenido es lo que tratan de imitar la fórmula, pero no... No, e incluso tú No lo ves logran. la evolución de la leche materna a medida que el niño crece. O sea, es una vaina perfecta. O sea, está diseñada Realmente sí. a la perfección por la naturaleza. Está primero el calastro, ¿verdad? Y luego tú ves cómo esa misma leche materna, su consistencia va cambiando en el tiempo. Va cambiando. Y tú tienes una paciente que se recupera. La involución de sus órganos es mucho más rápida. O sea, es una paciente que vuelve a su condición de base muchísimo más rápido que la que no lacta. O sea, que te gana la mamá y tiene una ganancia en un niño más fuerte, más saludable. Porque tiene el sistema inmune es contradictorio en el sentido de que, bueno, mientras más te enferma, más fuerte se hace. O sea, él lo que hace es que va aprendiendo. Pero en este caso no hay que enfermarse. O sea, la información ya te la están pasando gratis. Y en el peor escenario, una madre que no logró lactar. Nada, cero. ¿Qué tú recomiendas ahí? No, ya ¿Se puede fortificar esa fórmula con algo adicional? O... Yo sé de gente que se ha apoyado en la práctica de usar leche materna de otra madre que le dona de su banco. Eso puede ser. O sea, eso no tiene, ¿cómo se llama? Ninguna consecuencia. Eso puede ser. Sí, pues sabes que muchas madres hacen su banco de leche y le sobra. O sea, tiene una producción tan alta que llega el punto en que dejaron de darle leche materna al niño y le sobra. Yo recuerdo que cuando nosotros le introducimos los sólidos a María José, había un banco de leche en el freezer y Carolina ya dejó de estimularse la producción. Pero ese banco duró muchísimo tiempo. Y cada vez que había que darle algo que no fuera sólido, no cogía del banco. Que seguro de haber habido alguna persona en nuestro círculo que se viera en esa necesidad, uno agarra y le da... Sí. Le regala eso. Sí, la verdad que o sea, la fórmula de punto de vista de producto, bueno, hay mucha muy bien lograda, pero no se compara. O sea, es una sustitución, pero en un nivel más bajo. Okay. El que no tenga alternativa, pues bueno, no la tiene. Y ni modo. La lactancia es muy demandante. Sumamente invasiva. Es un sacrificio terrible. Muy invasiva para la vida de las mujeres. Porque yo que lo viví de cerca, la mujer tiene que estar constantemente extrayéndose. O sea, ya después de que está estimulada, y que eso se adaptó a extraerse cada cierta frecuencia, o sea... Eso tiene que suceder. Las mujeres tienen hasta que andar con un extractor móvil, porque si le cogió en medio del tapón de una reunión donde se tiene que extraerse. Sí. No hay forma. Eso ni se aguanta, el dolor. Entonces, es muy invasivo para la vida de la mujer. Y muchas mujeres ya, después de cierto punto, dicen, bueno, ya necesito volver a mi actividad laboral, necesito ir recuperando un poquito de mi balance de vida, le voy a dar fórmula o voy a empezar a combinarlo. Hay un periodo en el que tú entiendes que es crucial la mujer que puede lactar. Hay un periodo en el que tú entiendes que es crucial, que deberían hacerlo y que ya a partir de cierto mes puede ser algo híbrido. Evaluando todo, y todo me refiero también a la parte médica, pero contando también o midiendo a todas las pacientes como pacientes que
que tienen una demanda laboral, o sea, que tienen una vida laboral que cumplir, de 6 a 8 meses, ellas van a lograr, o sea, pasar la inmunidad y o sea, está en el balance que ella puede reanudar su vida. Entonces, si pudieran lactar un año, está fenómeno, pero ese es un compromiso demasiado fuerte. O sea, que 6 meses es un buen... 6 meses es un buen compromiso. O sea, ella va a lograr dar un beneficio, va a obtener ella el beneficio físico, pero además se reintegra a su vida laboral, porque el problema es que la exigencia ahora es que la mujer también trabaja. Ya después del año no hay... Ya después del año no tiene... No. Sí, porque yo también me encuentro como ese otro extremo. También absurdo, hay casos... o sea, yo he visto carajitos que van caminando, corriendo donde la mamá y se pegan de la teta. Hablando, pero que piden permiso. ¿Qué es eso? O sea, Mamá, ya automanganzón. Exacto. Ya ahí no tiene mayor sentido. Sí. Yo me imagino que la mamá se aferra mucho a ese bonding que se crea. Tú sabes, que lo ve todavía como un bebé. Pero yo ahí creo que no sé qué pasará en esos casos. Es interesante. Porque las pocas que lo hacen son... O sea, defienden eso con firmeza. Sí. A mí me resulta muy bizarro. Eso. Además, acuérdate que la mamá cumple una función en la vida sexual. O sea, pero yo te digo, eso 6 a 8 meses es el tiempo óptimo. Pues tiene que tener un equilibrio. O sea, está bien, tuviste un hijo, pero tú tienes que seguir teniendo matrimonio. Si lo tuyo es navegar mucho, atención aquí porque te tengo noticias. Ahora vas a recibir hasta el triple de velocidad en tu fibra óptica. Y lo mejor, tu mismo plan con más velocidad. Así de simple. Altiz, la red global de los dominicanos. O sea, sí, porque... todo tiene que seguir rodando. Claro. Eso... Que esa es otra parte que eso es muy importante. Que es fundamental. Bien. Y postnatal, la mujer para recuperar su peso, su apariencia física, me imagino que vamos a coincidir, que volver a su régimen, idealmente vamos a dar por hecho que hace ejercicio antes y durante el embarazo. Eso es importantísimo. A veces tienen que parar porque se hicieron una cesárea, un periodo de 60 a 90 días, ahí para retomar el ejercicio, volver al ejercicio, volver a tener una alimentación balanceada. Volvemos a lo mismo. Es importante considerar las calorías que comen, porque cuando la mujer está lactando, necesita comer suficiente para la producción. Entonces, yo creo que es una fórmula muy similar a la del embarazo, durante el embarazo. O sea, porque tú estás lactando, no tienes que comer por 2. Pero al mismo tiempo, tú no quieres crear un déficit calórico tan severo que afecte tu producción de leche. Entonces, yo creo que ahí lo ideal sería una persona que tenga como ese conocimiento de contar calorías y demás, como a lo mejor trabajar con un déficit calórico conservador, entre un 10 y un 20%, o en su defecto, si no controla porciones de esa manera, por lo menos monitorear el peso y procurar ver una reducción de peso, porque estamos claros, anda buscando eso, pero que no sea una pérdida de peso muy dramática semana tras semana. Hay un periodo postnatal, ese primer mes va a haber una pérdida dramática sí o sí. Mayormente líquido. Mayormente líquido. Nada en el parto, las mujeres pierden muchísimo líquido, pero luego viene esa reducción de la hinchazón, y especialmente si hubo una cesárea. O sea, es normal ver una pérdida de peso bien marcada esa primera 3 semanas. Pero mira, a mí, la paciente que tú tienes, o sea, el que tú tienes es responsable, o sea, que llevan su régimen de ejercicio y de alimentación, ganan tan poco peso que se recuperan sumamente rápido, pero es porque hicieron el trabajo antes. Y evidentemente cuando empiezan, o sea, en el posparto con la lactancia, vuelven a su punto de partida prácticamente de una vez. Bien. Ok, eso me queda claro, Juan. Y ya moviendo un poquito más allá, esa mujer formó su familia, tuvo sus hijos, ya tiene una vida
plena, ¿verdad? Su matrimonio, sus hijos, su carrera. Vemos como muchas mujeres se ven en un momento muy delicado, que se descubren un cáncer de mama muy tarde. Yo tuve por aquí a Jorge y a Romina hace Buenísimo, un tiempito hablando precisamente del cáncer. Y lo que me llevé de esa conversación con ellos dos es que la importancia de la detección temprana de cualquier cáncer, pero en este caso yo te estoy hablando del cáncer de mama. Y se ha hecho mucha conciencia alrededor de eso. Sin embargo, creo que nunca está de más seguir creando conciencia y, bueno, aprovechar tu expertise en el área para que tú a la audiencia, a la tertulia, tú le digas cuál es tu recomendación al respecto desde el punto de vista de prevención. Mira, eso es lo más importante. Y tiene, o sea, bueno, tú te has fijado en octubre poner el edificio rosado, que sé yo qué, o sea, el trabajo desde el punto de vista de que llegue se ha hecho. Sí, por lo menos aquí ha habido un enfoque que tiene, digamos, truco. Esa parte de tócate tú ves que se percibe y dependiendo el nivel de educación del paciente, entiende que tocarse sustituye a hacerse algún estudio. Y el problema o sea, no es así. El tócate está diseñado para el intervalo. O sea, bueno, hice mi chequeo anual de aquí al otro año, pues entonces sí, está bien. Tú te examinas para si sucede algo en 12 meses. Porque el problema está en que cuando ya el paciente se toca, ya es algo grande. O sea, normalmente, y también varía. Si la mama es sumamente grande, pues ella se va a tocar cuando ya sea algo grande, mucho mayor. Lo que tiene que hacerse es imagen. Y es en el caso de la paciente de 40 años hacia abajo, es sonografía de mama. Y no le demanda ni siquiera visitar a un mastólogo, el ginecólogo, cuando ella van a control, que le pide sonografía transvaginal, que le pide a la de mama, y si no se la pide, que la paciente se le decía, doctor, indíqueme la sonografía. Entonces, y ahí viene entonces la otra parte. Muchas veces te reportan resultados que te dicen, bueno, la mayoría califican, pero hay otros que no, que te dicen, recomendamos control en 6 meses para valorar estabilidad de las lesiones. Ahí eso hay que tener cuidado con eso, porque es como los nacimientos. Pues bueno, los bebés nacen sin caracteres sexuales secundarios. ¿Qué quiero decir? O sea, él nace un varoncito, él va a tener barba en el futuro, no hay que esperar que crezca para saber que eso va a ser así. Entonces, a veces ves tu paciente que tiene un folder de sonografía así, y entonces controla en 6 meses, que son todas esas zonas. Y entonces cuando la lesión empieza a cambiar y a adquirir características de malignidad, entonces, bueno, vamos a hacer la biopsia. Bueno, pero pudimos haber hecho la biopsia desde que la diagnosticamos, o sea, desde que el radiólogo identificó que eso estaba ahí. Sobre todo, que el esquema de salud de nosotros no es salud social, nosotros es salud privada. Entonces no hay, o sea, el norte es preservar a tu paciente en el mejor estado de salud posible, no un tema de ahorro. O sea, de ahorro de recursos, que sí se dan en los países que se funciona en base a hospital. Entonces ahí sí tú tienes limitantes. Okay. O sea que una mujer que sea religiosa con su sonografía de mama, en el peor escenario que logre detectar algo, pues lo más probable es que lo vio en el timing correcto para accionar y que eso no se convierta en algo mayor. La mejor parte de eso es que cuando tú diagnosticas cáncer de mama, estadio 0 o estadio 1, o sea, tú logras curar, que es lo que uno busca. Ya de ahí en adelante, por definirlo como curativo, pues bueno, ya hay su compromiso, aunque tú lo operes y ella reciba los tratamientos de ayuda a la cirugía, pues ya el resultado se ve comprometido. Cuando ese mismo paciente, si tú lo hubiese recibido antes, lo hubiese diagnosticado antes, ese paciente se cura. Y es de suma importancia recordar que es un cáncer mayormente de pacientes jóvenes, pacientes de 30 a 35 años. O sea, ese espectro que
también lo complica un poco más porque son pacientes que no están pensando que a ellos les puede tocar. O sea, esa es una preocupación que viene después, cuando uno va cumpliendo años. Entonces tú dices, bueno, no, ya tengo que tener cuidado porque tengo tal edad. Pero realmente, no sé si te ha tocado, fíjate, casi siempre es la historia de esa señora que pobrecita, tiene una niña de 6 años. O sea, la mayoría son mujeres jóvenes. Después de los 40, sí tú recomiendas que no sea solamente la sonografía, sino que se haga la mastectomía. La mamografía. Mamografía. No, Que duele. La mamografía es un poquito dolorosa, ¿verdad? Que por eso que muchas mujeres... Ella no le gusta porque duele. Pero lo que le pasa a la mamá es que cuando ella se desarrolla, tiene un tejido que se llama fibroglandular. Y él se ve, o sea, por el tipo de tejido, el estudio idóneo es la sonografía. Pero con la edad, y coincide con lo que conversamos de los embarazos, a los 35 años, de los 35 en adelante, empieza en la mama la sustitución grasa. Entonces, la grasa sí se evalúa mejor en la mamografía. Pero la sustitución grasa, además, lo que te arrastra desde el punto de vista práctico es que al ir desapareciendo ese tejido fibroglandular, ese es el tejido que te va a hacer la enfermedad. O sea, lo que vamos a tener es empieza gradualmente hasta que se sustituye completo un descenso en la probabilidad. O sea, probabilidad de padecer la enfermedad. Hay mujeres que, bueno, hay pacientes que la mantienen en el tiempo, tienen 50 años y la mama sigue siendo densa. Esas son pacientes que cuando tú la ves, la mamografía va a ser no concluyente, pero lo más importante es que a esa tú la miras con ojo de malicia. Tú dices, bueno, esta paciente debe prestarle atención porque hay probabilidad de que pueda hacerme algo. El cáncer de mama tengo entendido que es el tipo de cáncer más común entre mujeres. Sí, antes era cuello uterino y se contrarrestó con la vacuna. ¿Cuál vacuna? La del papiloma. El papiloma. Ese era o sea, ese virus era el precursor de ese cáncer. Cuando llega la vacuna, pues bueno, viene a resolver lo que era la principal causa de muerte en mujeres. Y ahora pasa a ser el cáncer. Y ahora ha ascendido de categoría la mama. O sea que esto que estamos hablando es muy importante. Muy importante. De aquí ya yo sé que yo necesito sacar un corte para Instagram. Porque hasta el que no venga y escuche el podcast completo necesita escuchar ese pedazo. Esa es la parte fundamental porque realmente las herramientas curativas están. El tema es cuándo tú llegas. Entonces ahí es que viene o sea, ahí es que se da la dificultad. Pues ya está hecho la conciencia. O sea, todo el mundo en octubre, oye, no importa qué, o sea, eso recibe una atención sumamente marcada. Uh-huh. Incluso en mi caso en ejercicio no es ni siquiera de percepción, o sea, la cantidad de citas, o sea, los pacientes te multiplican, pero es porque esa parte mediática llega. Pero sí, ese es como el recordatorio de muchas mujeres de ahí es que se acuerdan. Uh-huh. Y le dan, o sea, y que está muy bien, es todo el mes, o sea, es muy bueno. Pero todavía nos falta mejorar en la parte del abordaje, que la imagen no puede ser sustituida. Peor escenario, ¿verdad? Una mujer que logró, lo encontró tarde, ¿verdad? Pero logra a tiempo ponerse en un proceso de quimioterapia, se le tiene que remover esa mama. Yo antes también conocí, recuerdo casos cuando yo era más joven, en donde la mujer se quedaba sin seno y eso era un golpe para el autoestima y la imagen de la mujer fatal. O sea, era como que le robaban su esencia y bueno, yo estoy viva para mis hijos, pero yo como mujer ya yo no existo. Eso he visto también que ha cambiado bastante. Bueno, gracias a la parte oncoplástica ya los resultados estéticos son excelentes. O sea, realmente el proceso es largo. O sea, esa paciente no son, o sea, tener el resultado acabado va a tomar tiempo, pero quedan muy bien, extremadamente bien. O sea, y la tecnología va en mejora continua.
realmente... Eso se hace de manera... Es un esfuerzo entre tú y un cirujano Y plástico. un plástico. En el caso mío, que yo no hice oncoplastia, pues esa es la combinación. Y quedan muy, muy bien. Pero como te digo, sigue siendo idóneo el paciente que tú puedes preservar el órgano, que tú nada más... o sea, que por donde tú agarras, nada más tienes que llevarte la parte afectada y margen de seguridad. Esos son los casos que uno quiere hacer. ¿Y estéticamente cómo se ve eso? Cuando tú remueves solamente la parte afectada. Quedan bien. Queda nítido. Sí, el que tú eres... la cantidad de tejido es muy poca. La que va a ser removida... Eso es una sutura pequeña, se saca, poca. se sutura de nuevo y eso es imperceptible después. Al final, ya cuando termina, pues depende genéticamente si cicatriza bien o mal, pero queda muy bien. Nítido. Pero en eso el papel determinante es la prevención. O sea, pero bien enfocado. O sea, que esa paciente tenga imagen y lleve su secuencia. Y si lleva biopsia, que tampoco es un procedimiento Tan invasivo. Pues a veces no vamos a invadir la paciente, pero es una agujita, o sea, y te va a dar diagnóstico, o sea, tú vas a tener la certeza, porque un patólogo lo va a ver al microscopio y te va a decir, no, mira, ahí la célula que yo veo esto. Entonces, y ahí tú tienes un diagnóstico. Yo no sé si te has fijado, pero en las imágenes te pone imagen sugestiva de. Él no te está diciendo que es eso, él te está diciendo que él piensa que es eso. Sí. Tú sabes que hay un comportamiento general de la gente hacia lo que es el chequeo médico preventivo. Y es que hay gente que tienen miedo. Genuinamente tienen miedo a encontrar un problema. Pero si tú lo piensas, es una idea absurda, ¿verdad? Que tú no lo hagas porque le tienes miedo. Porque digamos que tú no quieres descubrir algo y por eso tú evitas ir. Pero Tú lo que estás dejando que el problema se ponga tan grande grave, a que probablemente no haya marcha atrás. Pero esa gente que piensa así, sacarlo de ahí... Es difícil, es difícil. Yo he tenido esa conversación con gente que piensan así. Dicen, no, yo prefiero ni saber. Hay gente que te dice, el día que me toque, me tocó. Ahí el tema es si... Dicen eso, pero cuando llega el momento, tú lo ves arrepentirse. Lo triste es eso. Cuando por lo mismo que decíamos ahorita, tú siempre crees que te queda tiempo. O que lo que tú no quieres... pues está lejos. Y entonces cuando viene la situación en la que una realidad, entonces ahí quieren regresarse. Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles: la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dashing. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150,000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, drive your future. Sí, y también hay gente que vive en vida como muy... de manera muy egoísta, se pudiera decir, que piensan de esa manera. Y piensan de manera egoísta porque aún no tienen nada a qué aferrarse. Pero esa persona tiene un hijo, tiene una hija. Tiene una responsabilidad, claro. Sí. Y automáticamente cambia su forma de pensar. Ya él no está pensando en él está pensando en los hijos. Entonces, espérate. Yo quiero estar vivo para mis hijos. Yo quiero verlos crecer. Yo quiero verlos casarse y tener hijos. Y ahí es como tú ves mucha gente que pensaban de una forma, como de repente tienen este arrepentimiento de, ¿por qué yo era tan cabeza dura? ¿Por qué yo no a tiempo me chequeé cuando tanto me lo dijeron? Y yo estoy hablando de hombres porque yo he conocido hombres que piensan así y lo he visto pasar por ahí. Pero así mismo hay mujeres que son nuevamente a nada y lamentablemente por esa forma de pensar pues se dan cuenta de los problemas muy tarde. Eso es terrible porque ya ahí lo que te toca es un tema de aceptación y esa es la parte dura.
cuando le toca aceptar que gran parte es consecuencia de tu decisión. O sea, bueno, vivir con consecuencias, esa es de las cosas que toma un tiempo aprender. Sí. Bueno, Juan, de mi parte yo estoy claro con los temas que queríamos cubrir. Ya llega la tercera edad, que creo que el cuidado es el mismo, ¿verdad? Con respecto a la salud, prevención de cáncer de mama. Ella, ahí oye, ese, si no lo menciona, no hubiese, no hubiésemos mencionado, no hubiese tocado el tema, o sea, no por nada, pero verdaderamente sí cambia algo. Recuérdate que a ellas les pasa que cuando el ovario deja de funcionar, se afectan muchas cosas. A la menopausia. No, sería fatal que nosotros cerremos esto sin hablar de la menopausia. Tú ves. Por eso es bueno tener, ante estos casos, una mujer cerca que diga, güey, porque uno como hombre a veces se olvida de detalles tan importantes como ese. Eso es muy importante. Y todas las que cumplen la edad suficiente llegan. Claro. Lo que viene, bueno, lo que se hace es suplementar, o sea, desde el punto de vista artificial. Hormona bioidéntica. La paciente que tengan, o sea, ahí, o sea, el caso que sea elegido para el tema de la parte hormonal, pero tú debes, desde el punto de vista sintomático, manejar la parte. Hay pacientes que hacen las sensaciones de calor o de golpe, no la hacen todas, las que la hacen manejárselo. Y empezar siempre gradual. Lo primero es el uso de isoflavona de soya, o sea, de lo más inocuo, y entonces ir avanzando dependiendo del resultado que tú vayas obteniendo. Y devolverle, porque al ovario deja de funcionar, tiene repercusión en hueso, que debe ser suplementado. Pasan por alteración del ciclo del sueño, resequedad vaginal, disminución del líbido, o no tener líbido. O sea, todas esas son cosas que tú debes restituirle de manera artificial para que ella pueda seguir teniendo la vida más satisfactoria posible. Pero cada vez realmente las cosas mejoran más. O sea, desde el punto de vista de tecnología, lo que se ofrece da mejor resultado con menos efectos secundarios. O sea, esa parte pues va muy bien. Pero ahí sí cambia el chequeo un poco, porque ahí entonces la paciente pasa de que tú no le recetabas prácticamente nada a que todas las recetas dicen uso continuo, o sea, y le conlleva tomar una serie de suplementación en su día a día. Okay. Que no tenía antes. O sea que la práctica hoy en día ante la mujer menopáusica es una práctica muy distinta a la de décadas atrás. Donde era más pasivo. Antes el enfoque era hormonal, puramente. Entonces tú sustituías, o sea, tú suplementabas la hormona y entonces corregía mucho de los síntomas, pero entonces la suplementación hormonal causaba un incremento en el riesgo de cáncer de endometrio y cáncer de seno. Entonces ahí en la balanza... el tiempo fue pasando, se obtuvo la información y han ido saliendo alternativas como la que tú mencionas. Y entonces ya tú estás ahora mismo estamos en el mejor punto en el cual tú logras resolverle el síntoma de una manera más contundente sin sobreagregarle una consecuencia posterior que la corte la vida. Sí. ¿Y a qué rango de edad se da la menopausia? Varía, varía bastante. Tú puedes, pero la menopausia normalmente es para pacientes de 50 años. Alrededor de los 50. Es rondando los 50, 52, 53, 49, lo normal. Y lo que la define, eso es importante, es que un año sin menstruación. Porque antes de ella entrar en menopausia, ella entra en falla ovárica. Y entonces ella pasa por periodo que no menstrua. Y pasan 2 meses o 3 meses y no ve menstruación y dice, bueno, ya me quitó. Pero volvió y me llegó. Entonces empieza a contar sus 12 meses otra vez. O sea, el ovario intenta seguir prendido. O sea, él hace el esfuerzo, pero
lo que define, lo que te da ese diagnóstico es 12 meses sin menstruar. Hasta que tú no veas 12 meses sin periodo, pues entonces no entra en juego te considera ninguna de estas variables, a menos que ella, aún así, te refiere el síntoma. Okay. Entonces ella te refiere el síntoma y tú, bueno, ok, vamos a un perfil hormonal, a ver cómo están las hormonas. Y entonces ahí tú decides cómo la vas a manejar. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de Hamid, que maneja muchas mujeres que tienen su régimen alimenticio correctamente, que hacen sus ejercicios. En ese caso, ¿sería igual o hay alguna variación? Por ejemplo, o ellas tendrían, por ejemplo, ven en la menopausia mucho más después o algo así. O sea, la pregunta de ella, la voy a repetir porque como ella no tiene micrófono, no se va a entender. La pregunta de ella es, una mujer que lleva un estilo de vida saludable, que haga ejercicio, que coma de cierta manera, ¿tiene alguna probabilidad de ver la menopausia más tarde o eso no tiene nada que ver? No tiene que ver. Ella le va a tocar cuando le toque. Sin embargo, es bueno también aclarar que hoy en día, gracias a los avances de la medicina y todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa, longevidad, medicina funcional, ya la tercera edad no es la que vivieron nuestros abuelos. Ya un hombre y una mujer en la tercera edad pueden perfectamente disfrutar de una sexualidad de la que antes no se disfrutaba. Pueden conservar también su salud hormonal con todo lo que se implica, sentirse de un mejor estado anímico, claro, conservar una mejor composición física. Todo eso se puede mantener gracias a los avances. En este caso, lo que tú mencionas con las mujeres, pero en el caso de los hombres también, donde entra lo que es reemplazo hormonal también, en el caso del hombre. En el caso del hombre eso le cambia la vida. 100%. O sea, sí, es que los organismos son hormonas, pero realmente cuando uno conversa con un hombre que ha pasado, o sea, que le han colocado la terapia, casi como si volvieran a hacer. O sea, sí, es un agradecimiento lo que él te transmite cuando te cuenta que, bueno, que lo pusieron en tratamiento y está feliz. Sí, una mejoría de todo. Tú ves que, de hecho, un hombre que entra en reemplazo hormonal, si su pareja no está tomando medidas también, ahí va a haber un choque. Va a haber un choque. Porque claro, imagínate un señor de 50 y pico de años que está en reemplazo hormonal y de repente tiene el líbido de vuelta, pero la mujer ya no tiene el líbido. Eso va a ser un problema. Eso sí. Entonces, es importante que los dos estén en la misma página, en ese compromiso, claro, de tener una tercera edad distinta. No, ya gracias a la medicina, gracias a Dios, o sea, por el tema de suplemento y hormonal ha mejorado muchísimo. Entonces, o sea, tú logras, o sea, cumples los años, pero lo cumples mucho mejor condición. Porque el abordaje es que no pierdas facultades, que era lo que sucedía antes. O sea, tú ibas avanzando y bueno, perdías facultades. Sí. Mi meta de vida es ser un viejo piedra. Yo, hasta el día que yo guinde los tenis, yo quiero poder hacer ejercicio, tener pasatiempo. Y a lo mejor no a los 80, pero por lo menos mientras yo tenga 60, 70 años, yo quiero ser el abuelo que juega con los nietos y no que juega, que le gana. Ya, que cojan lucha conmigo. 60 años ya son, los 60 años actuales pues son bastante nobles. O sea, yo veo, o sea, hay colegas y veo amigos que tienen 60, 70 años y tan duro. Es una condición física, sí, pero perfecto, o sea, espectacular. Pero yo en mi caso, si uno pudiera pedirle algo a la vida sería que no tener una limitante física. Sí, claro. O sea, eso es como lo básico. Eso es fundamental. Sobre todo nosotros. La mujer se adapta más fácil, pero el hombre entra en una guerra cuando ve que no se vale, cuando él lo que ha hecho toda la vida es valerse para él y para su familia. Líder, hay que envejecer con dignidad. Pero entra eso, o sea, si uno ve o sea, sucede algo por alguna enfermedad o lo que fuese, que tú estás limitado, que tú necesitas que te ayuden, eso es terrible. Sí. Me imagino que debe ser. Sí, para nosotros, debe ser. Eso es,
es castrante la palabra. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Juancito, yo creo que estamos ahí completos. Ha estado buena la conversación. Creo que ha sido una conversación muy completa. Muy completa. Tocamos prácticamente todos los ciclos de la mujer, desde que una niña adolescente hasta la tercera edad. Y a mí no me queda ninguna duda. La audiencia que está aquí tiene algo que quiera aportar al tema. Haciendo el énfasis del mes de octubre y el mes rosa, ¿verdad? Uh-huh. Que mucha gente, sí, el autoexamen. Sería bueno que tú expliques cómo complementa el autoexamen a tu examen anual y cuándo tú te lo tienes que hacer. Si tú tienes que hacerte un autoexamen mensual y eso va a complementar. Porque la gente dice autoexamen, pero en octubre que lo tienen. El autoexamen te refiere al tócate. Sí, el tócate. Sí. Bueno, Juan lo dijo, que el tócate no debe ser el método de prevención. Sí, claro. El tócate es lo que tú haces entre un año y otro. En el intervalo. O sea, ese tú una vez al mes tú te examinas. Pero eso no te va a sustituir tu sonografía, chequeo, tu mamografía. Tu chequeo y el tócate. Y sobre todo, donde cumple la mayor parte es, nadie va al año, salvo que sea una persona muy organizada y lleve su vida en calendario. Siempre pasa un año, un mes, un año, 2 meses. O sea, siempre hay, o suele haber un desliz en tiempo en la mayoría del paciente. Hay pacientes entonces de otro tipo que entonces van a los 8 meses, 9 meses, bueno, que entonces aquí. Pero la mayoría sí se desliza un poco más y el tócate te va a ayudar en eso. Sí. O sea, en que tú te des cuenta de algún cambio rápido. O sea, en ese intervalo puede ser esa es la idea. Entiendo. Bueno, Juancito, gracias, hermano. No, gracias a ti. No solo te doy las gracias, sino que quiero agradecértelo. Hemos tenido una tertulia dura. Ahora hemos tomado la tradición de cerrarlo con un vino duro, que en este caso es un Argiano, es un vino italiano de la Toscana. Tú seguro has andado por ahí montando motores, ¿verdad? Sí, ya estábamos allá ahora mismo. Bueno, hermano, casualmente lo disfrutaré. Espero que lo disfrutes, no tanto como montar motores por ahí, pero por lo menos que te acuerdes a eso. No, nada como es, pero sí, bueno, allá tuvimos lo más bien. Ese yo quiero hacerlo, viejo. Ese viaje que ustedes hicieron a los Pirineos. Esos viajes. Ahora ayer fue la reunión para ir planeando el que viene. O sea, el del año que sigue. ¿Te montaste ya? Me monté, sí. ¿Qué compraste? Una XR1000. Eso es... Esa es la BMW. Es de calle, pero tiene el motor de la de velocidad, pero es sentada. O sea que tú no vas a dualear ya. Tengo que comprar otro motor. Lo que voy a hacer, voy a ir para enero, en diciembre. Creo que voy a hacer el último paseo ahora este fin de semana. Por una experiencia que tuve en diciembre, me he puesto caballos y en diciembre no rueda. No bueno. Especialmente después del 15. Del 15 hacia atrás, sí, tú haces tu despedida. Mucha gente en la calle bebiendo. O sea, te puede buscar un problema fácil. Sí. Tuve un problema un año, precisamente por montar en diciembre. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero de ahí aprendí, oye, si tienes el año entero para practicar el deporte, pues... Sí. Yo he rodado en diciembre y no he tenido mala experiencia, pero sí he oído mucho esa cábala. Y tengo gente alrededor que después del 15 de diciembre a enero no ruedan. Sí, oye, es una buena medida. Yo voy a esperar. Yo ahora mismo estoy sin moto. Bueno, yo tengo una Harley que me endosó un tío mío, pero yo no la ruedo en carretera. Yo la uso aquí en la ciudad, voy y me tomo un café, prendo un puro. Pero obviamente eso no me da mi experiencia dual. Entonces, estoy viendo ahí qué me compro. Esa es una decisión. Pero como no existe el motor perfecto. Para enero, febrero ya yo pienso estar montado.
pienso que enero es idóneo porque, como te dije ahora mismo, o sea, yo ya ahora que terminé compré la semana pasada, y bueno, que vamos a buscar el otro motor. Y entonces yo con mi tío con el que trabajo, un tío ginecólogo, me compró una Teneré y entonces me dice, mira, pero ¿por qué tú vas a comprar un motor ahora si no lo vas a usar? Compra en enero. Ve probando, ve mirando. O sea, lo peor que puede ser es que reafirme lo que tú tenías. O sea, tú estás por meterte en la Teneré. Tengo dos finalistas, que son el 701 y el Husqvarna. Ajá. Que me atrae mucho por el tema del peso. Yo creo que me voy a meter en la KTM, en la 790. Que la van a traer. La 790. Mira, por ejemplo, ese motor, yo lo que lo he visto en internet, pero no lo he visto. Ellos la van a traer. O sea, palpable. Y ese es interesante. Yo hablé con Carlos y Carlos me dijo que él entiende que para febrero ya está aquí el motor. Yo es muy probable que me monte en ese. Lo que sí te digo, tiene que montarlo. Mira, yo me fui para este viaje de Italia. Bueno, no he montado la 790 porque aquí no está, pero yo monté la 890 y a mí me Pero sí, móntalo antes de comprarlo porque y esto se lo tengo que agradecer a Maneli. Cuando fui al viaje de Italia, el motor que elegí fue la Multistrada, la V4S, que era el que quería, el que tenía mi corazón cautivado. Y resulta que no era el motor para mí. O sea, ya pasamos el primer día mucha lluvia, pero ya el tercer día no me sentía tan diestro, pero no había dicho nada. Entonces René Columna, que estaba ahí, me dijo, ese no es el motor tuyo. Cambia o sea, que cambiara con Tito, que cambiara con otro, que tenía la BM que yo había usado en España el año anterior. Y cuando cambiamos y esa fue la BM que te compraste. Esa fue la que compré. Bueno, desde que ya sabemos cómo te marcó. No, pues mi plan era comprar la Multistrada, que era o sea, me atraía mucho por lo rápida y... Eso pasa, viejo. Cuando tú montas un motor, es que tú te das cuenta, sí, ese es el motor, 100%. Entonces, por eso te decía eso. Por ejemplo, la Teneré, yo he visto mucha gente, o no mucha gente, bueno, conozco gente que la ha tenido y te dice, no, ese motor no sirve. Y entonces hay otros que montan igual de bien y te dicen, es una maravilla. Y tú dices, bueno, pero... Y entonces, a mí me encanta la Teneré también. Para mí es una máquina. Lo que pasa con la Teneré es que es un motor que no tiene tanta tecnología. Sí, no tiene. Pero al mismo tiempo esa es su bondadez. Es un motor viejo que eso se acaba. No, y el Yamaha eso es indestructible. Y la nueva viene con más cositas. La nueva está interesante, pero coño, no ha llegado. Sí. Porque ahora que la actual no se conecta el celular al motor. Ahora ese motor tiene un feeling, viejo. O sea, estéticamente, ese motor se ve bien. Y es un motor timeless. Pasan los años y se sigue viendo bien. A mí de las cosas que más me gusta de él, oye, la confiabilidad. Después que tú tienes algo que se te daña muchas veces, tú empiezas a valorar eso. Y esa parte. Pues. El Husqvarna también es bueno. Sí. Y, coño, y la verdad que la Aprilia está algo atractiva, sobre todo con el precio que le han puesto. También. Yo manejé la de Manelik y me gustó mucho. Muy buena moto. Está chulísimo. También. Ahí lo que no sé es cómo él va a salir desde el punto de vista de... O sea, como no hay una referencia como esa compañía, aunque es una compañía bastante vieja, pero, pues bueno, ellos están llegando al segmento. El motor está... tú dices el tema de la reventa y eso. Sí, eso... No, y se va a dañar, no se va a dañar, porque es italiano. No, por ejemplo, en el caso de un Yamaha, un Suzuki, o sea, son motores que tú sabes que no va a tener ningún problema nunca. Sí. Bueno, pero Aprilia, quien la está representando, tiene mucha experiencia con motores. O sea, que creo que ellos tendrán un buen respaldo. Por suerte, por el representante no se queda. O sea, esa gente tiene mucha pieza, todo muy bien. Pero vamos a ver qué tal. Se ve interesante también la Aprilia. Pero, por ejemplo, esa opción, o sea, ir a comprar la Aprilia o la Teneré sin probar el 790, no... O sea, no puede ser tomada una decisión. No. Yo te digo que creo que me voy por ahí en base a cómo me fue con la 890. Si la montada se parece, lo voy a hacer. La 890 es un motor... bueno, de ese segmento es la abeja reina. Sí, a mí me gustó mucho. Y ellos tienen buena planta física, buen servicio. Daniel es una estrella. O sea, ahí coinciden muchas cosas. Uh-huh. Pero ese debe estar interesante porque debe ser lo que le quiten de peso,
debe sentirse mucho. O sea, debe ser una bondad grande. Ya veremos cuando llegue. No, Bueno, si esa llega en febrero, yo soy capaz de esperar febrero. Te voy a preguntar, Carlos, pero estoy Porque casi seguro que el sí. 7, el único problema que tiene el 7, o que me preocuparía, es que del momento en el que tú sales de la casa o de donde vas a salir al monte, entonces tiene el problema que no va a ir en la mejor de las condiciones. No, bueno, es un... O sea, va es un- castigado. No, pero esto es un motor adventure. Entiendo que no. No, en ese sí, pero el 701. Ah, el 701, sí. Hay sacrificio. Pero que yo asumir. veo gente que le montan el rally kit y demás, el visor, Sí. y ahí ya es más cómodo en carretera. Sí, es malo, mira, el doctor Cordero, Luis Andrés, él usa un motor de eso y anda de lo más bien. Él anda en una 690. Uno 690, Sí. feliz. Y tú le dices, ¿cómo te sientes? Bueno, creo que esta es la segunda o la tercera. Sí. Él tiene el 890 y ese. Y, Sí, yo y una él anda en vez el fui, motorcito. una vez fui a un ride con un grupo de médicos y él andaba en ese motor y andaba muy bien. Anda bien. No, él le da bien. Pues, me empezaron a llamar la atención ahí, pues yo dije, coño, pero ¿cómo ese motor llega? Alcanza esa velocidad. Y entonces cuando tú entras al off-road, tú volando, porque Sí. el motor no pesa. No, tú andas en una bici casi. Yo de donde yo vengo, desde que entrábamos a tierra, yo tenía que orillarme y dejar pasar a la gente porque no, la agilidad se perdía. Claro. Bueno, Juancito, gracias por todo, hermano. Gracias. Esto estuvo bueno. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Seguro usted tiene alguna persona cerca que le hace falta ver este contenido. Su mamá, una hermana, una amiga. O sea, hablamos tanto tema y sobre tanto fase de la mujer que yo creo que esto es un episodio muy digno de compartir. Obviamente yo espero que ustedes lo compartan todo, pero este más. Gracias por llegar hasta aquí.